Bueno, señores, miren, en relación con la guerra en Ucrania, pues esta guerra que se inició el 22 de febrero, estamos hablando de que tenemos 8 meses y algo de un conflicto que no encuentra todavía una salida. Desde el principio entendíamos que para Rusia las posibilidades reales de victorias estaban en una situación corta, de corta duración, en una salida rápida de 2 o 3 meses al máximo de un conflicto donde las cosas concluyeran demostrando la superioridad militar rusa, y a partir de ahí no sé qué cosas alcanzaría Rusia, pero en definitiva no veía ni veo todavía posibilidad de victoria alguna en un conflicto tan prolongado como este, en el que realmente no hay ganancia de causa absolutamente para nadie, pero menos aún para Rusia, que es quien lanza la ofensiva amparada en el hecho de su propia seguridad por la expansión de la OTAN. Pero bueno, el caso es que la prolongación de este conflicto tiene una serie de implicaciones. Y Rusia, por ejemplo, ahora pasa a notas distintas, porque cuando la narrativa militar empezó a variar, fíjense que en principio todo era el predominio militar ruso. Pero desde hace algunos meses las cosas empezaron a variar y la resistencia ucraniana, realmente bastante ayudada por la comunidad internacional, por Europa, por Estados Unidos, en términos militares empezó a revertir la situación. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo respondió Rusia? Rusia respondió con un referéndum, montó rápidamente unos supuestos referéndum que en esas condiciones nadie puede entender que haya condiciones en medio de una guerra para la gente ir a expresar con libertad sus sentimientos, pero al fin y al cabo montó unos referéndum, y tras esos referéndum anunció que se anexaba a varias de las poblaciones ocupadas, y que además tienen conexiones con Rusia desde sus orígenes, por la cantidad de personas de origen ruso que residen en ellos. Y entonces estamos hablando de que pues se produjeron estas anexiones de Rusia en Luhansk, en Donetsk, en Zaporizhia y en Tersan, todas estas cosas, todas estas pequeñas repúblicas o provincias o lo que fuere, Rusia se las anexó sobre la base de que se celebraron unos referéndums, y en esos referéndums la gente habría expresado su predilección ampliamente en favor de esa anexión. Bueno, ahora Rusia acaba de tomar una medida que demuestra que esas anexiones realmente
no le dan el control de esas poblaciones y que las cosas no funcionan así, porque ahora Rusia tuvo que ha dispuesto el presidente Putin, la aplicación de la ley marcial en esas ciudades. ¿Qué quiere decir ley marcial? Ley marcial es la anulación de los derechos civiles y toda la actividad, toda la vida queda bajo la regulación de las leyes militares. De manera que cualquier expresión de descontento civil pues puede ser juzgada con los procedimientos militares. Es decir, claramente que Rusia sabe que hay un amplio descontento en esas poblaciones y que no es verdad que son sumisas y que están contentas con este asunto de la anexión, porque el hecho de que las poblaciones provengan de orígenes de una madre patria, que tengan orígenes comunes, no quiere decir que esas poblaciones estén condenadas a una vida en común. Ponía el ejemplo cuando empezó este conflicto de que todo lo que son los pueblos latinoamericanos, todos, absolutamente todos, o la mayoría de los pueblos latinoamericanos, se independizaron de España. Y cuando usted va a ver quiénes fueron los independentistas, no fueron los nativos de los lugares ocupados por España, fueron los españoles, los propios españoles, los que encabezaron la guerra de independencia frente a España. Fueron los propios españoles, españoles como Núñez de Cáceres, españoles como Duarte, los propios españoles fueron los que encabezaron en cada uno de los pueblos nuestros la guerra de independencia frente a España. Entonces, el ser de origen ruso no quiere decir que las poblaciones quieran estar bajo la égida rusa. Es más, en términos históricos, lo que ocurrió, por ejemplo, con Ucrania, con Polonia, en el pasado, fue que cuando les tocó escoger, por ejemplo, en el llamado pacto de Brest-Litovsk, Ucrania prefirió, cuando se suscribió este pacto entre los bolcheviques y el Kaiser alemán, Ucrania prefirió quedarse bajo la influencia alemana y se quedó bajo la influencia alemana, prefiriéndola ante la rusa, que era la de sus orígenes, porque la primera dinastía rusa, la rukídica, esa primera dinastía rusa, que es la rukídida, esa dinastía pues se originó en Ucrania, que fue la primera. Después entonces vino la dinastía de los Romanov, pero la primera dinastía rusa se origina tiene su asiento en Ucrania. Entonces, la situación es que hasta ahora, todo lo que han sido estos conflictos prolongados en la propia historia de Rusia han culminado produciendo cambios de lo que probablemente Putin no sea una excepción. Estamos hablando de que Rusia se mete en una guerra contra Japón, cree que esa guerra contra Japón va a ser una guerra corta, muy corta,
y esa guerra produjo a lo interno de Rusia la revolución de 1905. Y después Rusia pues está en guerra contra Alemania. Estamos hablando de todos los conflictos que se dan con relación a la Primera Guerra Mundial, etcétera, y ese conflicto se lleva a la dinastía del Romanov. Y la prolongación del conflicto de la guerra económica con Occidente se llevó lo que fue a la Unión Soviética. Es decir, estamos hablando de conflictos prolongados que derivan en situaciones internas de cambio. La complicación mayor de todo esto es que no hay un liderazgo mundial en estos momentos que tenga la capacidad de hacer las negociaciones para sacarnos de este conflicto. Estados Unidos tiene a un presidente en unas condiciones muy especiales, que no es una figura que vaya a inspirar realmente respeto en el marco de una negociación por la propia situación en la que él se encuentra. Particularmente China, que es quien más puede actuar en este caso, tiene sus propios desafíos, aunque ojalá sus propios desafíos pasen por poner fin a esta guerra. Porque insisto en que nadie como China para tratar de buscarle una salida a esta guerra. ¿Cuál puede ser la salida? La salida no puede ser la humillación ni la derrota. No puede ser la humillación ni la derrota de Rusia. Es decir, ya Putin, después de haber llegado hasta aquí, tiene que tener alguna salida que no sea la de una humillación, porque eso nos coloca en una senda muy peligrosa, y desde luego que él no se va a acoger a la humillación. Ese tipo de liderazgo no termina así. Fíjense cómo terminó Hitler, que prefirió quitarse la vida antes que verse realmente humillado, desconsiderado, como quiera lo iban a fusilar, lo que fuera. Él resolvió previamente. Pero no se sometió a la humillación del enemigo, de su adversario. Putin es un individuo de una personalidad un tanto parecida. Entonces no es verdad que va a recoger, va a admitir que ha sido derrotado, va a admitir que militarmente hoy la guerra ya no es ni siquiera una guerra regular. Él ha tenido que apelar a otros métodos. No. Él va a llevar eso hasta donde fuera necesario, si no aparece en medio de todo esto un acuerdo, una negociación. Mientras tanto, ¿en qué nos afecta? En el precio del gas, natural, que se nos suma a los problemas que tenemos nosotros de generación. En el parque eléctrico dominicano, el 40% de la generación es de gas natural. Y la elevación de los precios del gas natural nos afecta mucho. Nosotros tenemos también un 30% de generación energética a carbón. Tenemos un 14% que es derivado de petróleo. Las hidroeléctricas nos aportan un 6%, la biomasa un 1%, el viento un 6% y el sol un 3%. Como vemos, nuestra
dependencia mayor es del gas natural en estos momentos. Y esa dependencia que nos movimos hacia ella porque era más económica en términos económicos y medioambientales. Era realmente más sostenible. Entonces, ahora, con esta situación de la prolongación de la guerra y todo lo que eso ha impactado, ha cambiado la situación del gas natural. Y por ahí, entonces sé que principalmente ese conflicto nos seguirá a nosotros afectando. El conflicto de la guerra en Ucrania.